Deja a esa muchacha quieta que ella tiene muy mal carácter. ¿No ves cómo se pone? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos escuchado a alguien decir de esa manera? Esa persona tiene mal carácter solo porque grita y se impone. Si me estás viendo por primera vez, mi nombre es María Angélica Soto y te doy la bienvenida a este espacio de Reflexionando en Voz Alta. Como estamos comenzando el video, te motivo por favor a que te suscribas y después que termine el video comentes qué te pareció, le des like y nos ayudes a compartir. Entonces pues sí, nosotros hemos escuchado muchas veces que tener mal carácter es imponerse, es gritar, y esto es una confusión común. Pensar que tener ese mal carácter es explotar, es dominar al otro, es hacerse sentir por la fuerza. Pero hoy yo te voy a mostrar que el verdadero carácter no tiene nada que ver con eso. El verdadero carácter en sí no es una actitud, en sí no es una posición. El verdadero carácter más bien tiene que ver mucho con el dominio propio, o mejor conocido hoy en día como el autocontrol. El verdadero carácter se muestra en el silencio, no en el escándalo. Y un ejemplo, como siempre, el mejor ejemplo de todos, nuestro Maestro Jesús, cuando estaba con el rey Pilatos, él agarra y, el gobernador Pilato, no era el rey era Herodes. Entonces, él agarra y le pregunta, sí, con que tú eres el rey de los judíos, o te dicen el rey de los judíos. Y Jesús no se fue de bruces. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Tienes algún problema con eso? ¿Eso te importa a ti? ¿O que no sé qué? No. Jesús desde el dominio propio solo dijo, tú lo dices. Él no necesitó gritar, él no necesitó dejar en posición, una posición así como que fuerte y prepotente. Más bien, él demostró el verdadero carácter, ese dominio propio de no irse con impulsividad, ese dominio propio de no irse por la fuerza, ese dominio propio de no hacerse sentir, sino de más bien respirar, y no cayó en la provocación. Alza la mano a los que a veces caen en provocación. Entonces, pero no es el verdadero carácter. Ese no es el verdadero carácter. Nosotros tenemos que aprender realmente que el verdadero carácter es aquel que viene cuando nosotros aprendemos a dominar nuestras emociones, pero no por reprimirlas, porque una cosa es reprimir y otra cosa es dominar, sino dominar esa parte de nosotros en la que siempre nos vamos de bruces o que tenemos que imponernos y tenemos que hablar porque sí, porque somos nosotros, porque yo no me voy a dejar, como hablábamos en el capítulo anterior de la sinceridad. Más o menos tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque la sinceridad no es llevarse a la gente por el medio, como el carácter tampoco es llevarse y atropellar a la gente. Tiene mucho que ver, aunque el carácter viene más del interior, es más conmigo mismo, es lo que yo soy cuando nadie me ve. El carácter es tener control cuando todo dentro de nosotros quiere explotar. Estaba Jesús en el Getsemaní, sabiendo que venían por él, sabiendo que él en unas horitas iba a ser entregado. Él se angustió, Jesús se angustió, pero saben que él no huyó, no se dejó dominar ni del miedo, de la emoción del momento. Imagínense ustedes, la Biblia data que él estaba muy angustiado, y que su angustia era tan grande que gotas de sudor brotaban de su frente. Incluso, aún así, en su intimidad con el Señor, con el Padre, le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En medio de esto, la paz de Dios vino sobre él, él oró, respiró y se enfrentó a lo que venía con firmeza. Eso es carácter. Tener ese dominio propio, tener ese autocontrol de respirar, de calmarse, de hablarnos a nosotros mismos, de no dejarnos llevar por el momento, por la situación. Pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Y por qué el Espíritu Santo?
Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces ese dominio propio es el que me ayuda a mí a mantenerme estable, firme, tranquila, mientras estoy pasando una situación. Esa es la famosa inteligencia emocional. El carácter no se prueba cuando todo va bien, sino cuando todo se tambalea. Cualquiera puede parecer fuerte cuando nada le exige, pero el verdadero carácter se revela cuando la vida aprieta. Es allí, en los momentos de presión, en los momentos del fuego, en los momentos donde nosotros sentimos que vamos a explotar, es allí donde se prueba el verdadero carácter. La capacidad para poder autodominarme, para poder autocontrolar mis emociones, para poder tener, como quien dice, la claridad. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nos dejamos llevar por la efusividad del momento, a veces no vemos claro, no pensamos, nos dejamos llevar y como salió, salió. Pero el verdadero carácter se prueba ahí, en la prueba, en el momento de las injusticias, en el momento de los desacuerdos, en el momento de la ansiedad, de la molestia, de la ira. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nosotros actuamos cuando pasamos todas estas cosas? Nos dejamos llevar, nos dejamos como que no, yo no puedo con esto, yo tengo que, y hacemos y tomamos el control y nos desbocamos. Y saben, el daño no lo hacemos nosotros mismos cuando actuamos de esa manera. Este espacio no es un espacio para darnos de perfectos, ni para, ay no, ella sí habla de eso y ella es perfecta. No, la principal que se ha dejado llevar por las impulsividades y todas esas cosas he sido yo. Y a medida del tiempo he aprendido estas cosas. Por eso es que Dios ha puesto en mi corazón el compartirla con cada uno de ustedes. Porque es como decir, bueno muchachos, mira, yo estuve ahí. Yo era bien impulsiva, porque sí lo era. Quedan algunas cositas, porque estamos en ese camino. Pero el Señor me ha ayudado a darme cuenta a la luz de su palabra, a la luz del ejemplo de Jesús, de cómo Él actuaba, que no me podía dejar llevar por mis impulsividades. Ahí tenemos el ejemplo de Pedro. Ahí mismo cuando lo fueron a buscar, él agarró y ¡plum! Le cortó la oreja al soldado. Y Jesús, no, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y le restituyó su orejita al soldado. Porque es que nosotros tenemos que aprender a dominarnos bajo las circunstancias de la vida, porque eso también va a sacar lo mejor de nosotros. Y una vez que nosotros logremos actuar con inteligencia, con ese autocontrol, ese dominio propio en los momentos de presión, la primera vez quizás va a ser difícil, pero la segunda vez, la tercera, la cuarta, etcétera, va a ser aún mejor. Vamos a tener ese dominio, no nos vamos a dejar llevar por los impulsos. Cuántas amistades y cuánta gente nosotros dejamos en el camino porque nosotros con nuestro carácter, porque yo sí tengo carácter y nos imponemos y la fuerza y la cosa, entonces nosotros tenemos que vernos cara a cara con nosotros mismos y decir, ¿será que esto me está haciendo bien a mí? Porque el principal afectado cuando nosotros nos dejamos llevar por esa impulsividad, porque creemos que es carácter, somos nosotros mismos. Entonces, el carácter no es imponerse, el carácter es sostenerse. Muchos piensan, como hablamos al principio, que el carácter es ser una persona imponente, es gritar más fuerte, es ganar la discusión, es tener la razón y porque nadie me va a mí a sobrepasar. Pero el carácter real se nota cuando nosotros no necesitamos imponernos, cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando nosotros tenemos la capacidad de dominarnos y de no dejarnos llevar por el calor del momento, cuando tenemos la capacidad de razonar y pensar sabiamente. Y la Biblia dice que el que se crea que necesita sabiduría, que la pida al Señor, que el Señor la dará abundantemente. Entonces nosotros a veces somos muy inteligentes y tenemos muchos dones y muchos talentos, pero lo opacamos con ese mal concepto del carácter.
de que yo soy más fuerte, de que yo sí tengo carácter y soy la más brava. Entonces es un buen momento como para frenar, reflexionar y analizar cuántas veces nos hemos desbocado o nos hemos salido de control, porque siempre también queremos como que nosotros llevar las riendas, porque si no, eso es debilidad de carácter. Pero realmente lo que demostramos cuando nos imponemos, cuando actuamos por la fuerza, cuando queremos ganar la discusión, cuando nos molestamos y cuando nos ponemos efusivos, es que realmente somos débiles. Entonces el carácter es tener también coherencia entre lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos. Entonces esa coherencia es importante, porque imagínense, muchachos, y yo se los digo, a mí no me idealicen porque yo soy imperfecta, yo cometo errores. Y mucha gente a veces me dice, ay Mari, y Dios me da la capacidad de dar palabra, y Dios me ha dado esa sabiduría. Digo poquita, pero Él me ha ayudado a ir entendiendo poco a poco su palabra. Él me ha trabajado en mis emociones y yo he tenido que ser bien trillada en muchas áreas de mi vida para poder entender de que la vida no se trata de andar predispuesta, de que no todo el mundo me quiere hacer daño, de que no todo el mundo quiere imponer su voluntad sobre mí, de que no todo el mundo quiere coartar mi libertad, porque si yo lo estoy diciendo es porque vengo de ahí, he pasado esas situaciones. Yo a veces he creído que mucha gente quiere controlarme y yo soy un alma libre, y entonces yo digo, pero realmente el carácter es tener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque muchas veces me ha tocado dominarme. Y muchas veces he querido irme de bruces. Y muchas veces, imagínense que la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. Y muchas veces como pareja, con mi esposo, hemos tenido a veces roces, como toda pareja, nadie es perfecto. Y entonces, a veces yo me quiero decir como que, yo te voy a demostrar que yo sí. Y digo, domínate. Porque una pequeña discusión así, a lo mejor, se convierte en algo más grande porque nosotros no tenemos coherencia. Entonces soy una persona que lee la palabra, que viene aquí a YouTube, que da sus likes en TikTok, que habla del amor de Dios, y a veces se me sale. Entonces, ¿qué hago yo? Procuro morderme la lengua. ¿Para qué? Para que yo pueda tener coherencia entre lo que digo, entre lo que hago, para no convertirme en una religiosa más. Porque ¿qué pasa con los religiosos? Precisamente eso, no tienen carácter. Es decir, no, lo que dicen no está en consonancia con lo que hacen. Entonces Jesús no solo enseñó con palabras, Él lo hizo con acciones. Cuando Él hablaba de amor hacia sus enemigos, Él los amó porque Él entregó su vida por ellos en la cruz. Él decía, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Eso es carácter. No dejarse llevar por el furor, por la impulsividad, porque es el carácter como tal. No se trata de la fuerza externa, sino de la fuerza interior, de lo que hay adentro. ¿Cómo cultivo mi interior para que yo no me pueda ir a hacerme notar? Porque yo tengo carácter, porque yo soy fuerte y porque yo no me voy a dejar. Pues a la luz de la palabra, aferrados al Señor, pidiéndole mucho al Señor que nos ayude a dominar. Yo tengo el tono de voz alto y cuando me molesto tiendo a subirlo más. Y es una de las cosas que yo le he dicho al Señor. Yo le digo a mi hija, tú eres muy linda, tú eres muy hermosa, pero lo más lindo que hay que tener es el corazón. ¿Y cómo embellecemos nuestro corazón? Aferrados al Señor. Porque ¿qué tiene que ver la belleza del corazón con el carácter? Mucho. Porque eso nos ayuda a nosotros a tener belleza en nuestro interior y reflejar ese dominio propio, ese autocontrol con las demás personas. Así que vamos a reflexionar en esto y te doy muchas gracias por haberte mantenido hasta aquí. Te pido nuevamente que si no te has suscrito, por favor, te suscribas, le des like, comentes y compartas este mensaje con alguien que tú crees que lo necesita. Nos vemos en nuestro próximo video de Reflexionando en Voz Alta.